Bienvenidos a este nuevo capítulo de Mujeres sin Filtro, este espacio de la franja de opinión de la Universidad del Valle, a través del cual buscamos posicionar la opinión y la mirada de las mujeres desde distintos temas importantes para nuestra sociedad. Como ustedes saben, su opinión es muy importante para nosotras, así que les invitamos para que nos acompañen a través de el @UnivalleCol y a través del @Canal Univalle TV. Desde allí vamos a estar teniendo en cuenta sus opiniones para tejer esta interesante conversación. ¿Qué les parece entonces si antes de empezar vamos a ver esta nota de contexto que ha preparado nuestro equipo para abordar esta conversación que tendremos el día de hoy, la reforma pensional que se está tramitando en nuestro país con un enfoque de género? A lo largo de los años, las mujeres han enfrentado barreras significativas en el ámbito laboral, desde la brecha salarial hasta la doble jornada, lo que impacta directamente en su capacidad de ahorrar para la jubilación. Según cifras del DANE, las mujeres ganan en promedio un 17% menos que los hombres y este desequilibrio se traduce en menores aportes al sistema pensional. La reciente reforma pensional en Colombia ha reducido las semanas de cotización necesarias para que las mujeres accedan a la pensión de vejez, de 1.300 a 1.000 semanas, con un beneficio adicional de 50 semanas por hijo, hasta un máximo de 3. Sin embargo, ¿estos cambios realmente corrigen las desigualdades de género en el ámbito laboral? Por su parte, la edad de jubilación sigue siendo un punto crítico, ya que las mujeres con una mayor expectativa de vida podrían enfrentarse a vivir más años con menos recursos si se eleva la edad de retiro. Además, para aquellas que han trabajado en la informalidad o se han dedicado al hogar, cumplir con estos requisitos sigue siendo un gran desafío. Finalmente, la discusión sobre la reforma pensional no puede estar completa sin una mirada crítica a su impacto en la vida de las mujeres. Es necesario preguntarse si las nuevas reglas del juego están diseñadas para cerrar las brechas o si por el contrario podrían ampliarlas. La equidad de género en las pensiones no es solo una cuestión de justicia social, sino de sostenibilidad a largo plazo. Hoy, en Mujeres sin Filtro, la reforma pensional desde una perspectiva de género. Y como ustedes saben, siempre buscamos tener la compañía de expertas en los temas para poder tejer una conversación articulada que nos permita generar perspectivas informadas desde los distintos temas que tratamos. Y es por eso que quiero saludar a quienes me acompañan en estudio. Empiezo entonces dándole la bienvenida a Victoria Eugenia Estrada Trujillo. Ella es magíster en Educación y Desarrollo Comunitario. También cuenta con un magíster en Epidemiología, es doctorada en Estudios Políticos, profesora investigadora, directora de la Maestría en Salud Pública del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. Victoria, bienvenida a Mujeres sin Filtro, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Quiero saludar también a quien me acompaña en estudio. Se trata de Natalia Escobar. Ella es profesora investigadora especializada en desigualdades de género, autonomía, economía y derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Cuenta con un PhD en Ciencias Sociales y una maestría en Economía Aplicada. Actualmente es directora de proyectos del Observatorio de Equidad para las Mujeres de la Universidad ICESI y la Fundación WW. Además, es profesora del Departamento de Estudios Sociales. Natalia, bienvenida a Mujeres sin Filtro. Hola Sara, muchas gracias por la invitación, encantadísima de estar aquí. Ustedes saben que el escenario de la virtualidad nos permite conectar con el saber de otras mujeres a lo largo y ancho del mundo, así que quiero conectarme con la ciudad de Medellín porque desde allí nos acompaña Diana Marcela Solano. Ella es abogada con un máster en investigación en sociología y un máster en derecho. Ha trabajado como asistente del magistrado en el Poder Judicial de Colombia y actualmente colabora en el Observatorio de Justicia para Afrodescendientes en América Latina. Allí investiga sobre políticas públicas en salud mental intercultural en Colombia. Su trabajo se ha enfocado principalmente en el multiculturalismo, la nueva antropología del Estado, las políticas públicas en interculturalidad y desde allí ha tenido la oportunidad de presentar sus investigaciones a nivel nacional e internacional. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Sara, por la invitación. Estoy muy feliz de poder participar en este espacio y también una bienvenida a las otras panelistas. Un abrazo.
Completamos entonces nuestro panel de expertas con nuestra conexión desde Canadá. Allí nos acompaña Carmen Elena Garcés Navarro. Ella es abogada especialista en Derecho Laboral, Seguridad Social y Docencia para el Aprendizaje Activo. Cuenta con 40 años de experiencia en el ejercicio profesional como litigante ante los juzgados laborales de circuito, el Tribunal Superior de Bogotá, de Cali y la Corte Suprema de Justicia. Dentro de estos 40 años, casi 30 de ellos ha acumulado experiencia en la docencia universitaria, teniendo espacios de enseñanza en la Universidad Autónoma de Bogotá, en la Universidad Libre de Bogotá, en la UCEBA de Tuluá, en la San Buenaventura, la ICESI, la Libre, la Universidad del Valle en Cali, entre otras. Carmen, bienvenida a Mujeres Sin Filtro, ¿cómo estás? Un gusto. El gusto, por supuesto, es todo nuestro. Para empezar entonces a tejer nuestra conversación alrededor del tema que nos convoca hoy, que es la reforma pensional a la cual se enfrenta nuestro país, yo quiero aportar un par de datos clave para que entonces nuestra audiencia empiece a contextualizarse alrededor de lo que implica, lo que significa o lo que podemos entender en este momento como el sistema pensional de nuestro país. Un sistema que se basa en dos pilares. Pilar el régimen de la prima media y el régimen de ahorro individual. Cada uno de estos pilares, pues por supuesto, tiene unas administraciones distintas. El de prima media es principalmente administrado por Colpensiones y funciona como un sistema de reparto, donde los trabajadores financian a otros pensionados, en este caso, para ponerlo en palabras coloquiales. Yo que soy una persona que estoy contribuyendo, tributando, digamos, desde mi espacio laboral, en este momento estoy contribuyendo a la pensión de quienes ya terminaron su proceso desde lo laboral. Bien, el sistema de régimen de ahorro individual, que es generalmente administrado por los fondos privados de pensiones, lo que se basa es en cuentas individuales donde cada uno o cada una de nosotros pues va poniendo, de acuerdo a los regímenes o a las tasas que se dan desde la concepción del Estado, un porcentaje de lo que tributamos o de lo que devengamos mensualmente para ir aportando a esos espacios de lo pensional que se da, digamos, basado en las edades que se determinan desde lo estatal. Pero entonces en ese marco venimos transitando ya desde hace un tiempo el tema de la reforma pensional. Y yo quiero entonces que con nuestras invitadas empecemos a entender desde la perspectiva que cada una maneja en términos de la investigación, en términos de la salud pública, en términos, por supuesto, desde lo laboral y en términos de lo académico, cómo entender esta reforma, cuáles son los pro y cuáles son los contra. Empecemos entonces contigo, Natalia. Bueno, esta reforma pensional se divide en 4 pilares. Yo creo que hay que empezar a hacer esa explicación de los pilares, que tal vez allí la profesora Carmen pueda hacer una ampliación mayor desde lo legal, pero es bien importante que hay un pilar que es el pilar solidario, en el que se incorporan pues poblaciones históricamente excluidas en los sistemas de pensión, ¿no? Entonces aquí se está pensando en una renta básica para personas que viven en la pobreza extrema y la idea sería que estas personas tengan una protección en la vejez con esta renta básica, pues que es un valor pequeño, pero que puede implicar para muchas familias pues el sostenimiento. Luego tenemos un pilar que es el semicontributivo, que también incorpora una renta básica. Este es un pilar semisubsidiado o parcialmente subsidiado, en el que incorpora que se pueden sumar semanas cotizadas entre cónyuges, que también funciona para personas que pueden cotizar pero no alcanzan a llegar a los topes, ¿no? Esto es para personas que cotizan entre 300 y 1000 semanas. Luego tenemos unos cambios significativos dentro del régimen contributivo, que este ha sido, digamos, como el pilar más polémico de todos, porque elimina estas pensiones, megapensiones que llaman, ¿cierto?
y le pone un tope a esto de máximo el 80% de 2.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto es para personas que cotizan 1.300 semanas, aunque la reforma va a ir disminuyendo esto y al 2036 se espera que sean 1.000 semanas para las mujeres, aunque sí es importante decir que esto sigue siendo mucho para las mujeres, y tenemos un régimen, un pilar voluntario que es para personas que tienen unos salarios pues altos, y entonces en los que pueden también allí tal vez balancear o ver si ese les convenga más, aunque ya serán las personas, digamos, como las que más ganen, las que entren a ver si hacen otro tipo de inversiones o de qué manera hacen esos ahorros para la vejez. Ahora, una cosa importante es que se me olvidó decir, es que el régimen solidario incorpora grupos poblacionales de afrocolombianos, afrodescendientes, raizales, palenqueros, y también personas cuidadoras de personas con discapacidad y personas también con discapacidad o que tienen incapacidad permanente para trabajar, y también les reduce la edad para hacerlo de 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. Interesante este panorama, por supuesto, y este contexto alrededor de lo que nos propone. Profesora Victoria, pero esto, ¿cómo entenderlo en el marco de la salud pública? ¿Cómo traer entonces esos impactos que está proponiendo esta reforma pensional a la luz, digamos, de las rentas básicas insatisfechas que tenemos en este momento? ¿Cuáles serían esos impactos que podemos empezar a proyectar? Bueno, pues yo quisiera primero como contextualizar un poco el tema de la reforma actual, porque yo creo que es importante, digamos, tener un contexto primero de que, en primer lugar, como tener claro que, digamos, el tema de pensiones de las mujeres y la seguridad social de las mujeres en la vejez no ha sido un tema ampliamente estudiado, por lo menos en nuestro país. Mucho más en otros países latinoamericanos como Argentina y Chile. Y estos estudios, digamos que documentan como dos grandes aspectos que afectan los sistemas o las pensiones de las mujeres, unos que tienen que ver con lo que ya se ha mencionado antes de los aspectos estructurales del mercado de trabajo, que ya conocemos, bueno, la informalidad, la brecha salarial, la segregación laboral, ¿cierto?, que pone a las mujeres en un lado y a los hombres en otro. Y otros aspectos que tienen que ver con el diseño mismo de los sistemas de pensiones. En el marco de esos aspectos del diseño de pensiones, esta reforma que se está proponiendo y que entra en vigencia a partir del próximo año, yo creo que tiene un elemento muy importante en términos de enfoque, porque como lo sabemos que, y tú lo mencionabas, que el sistema actual tiene dos pilares, un pilar de capitalización individual y uno de prima media. Los estudios han documentado que sobre todo el sistema de capitalización individual, que son los fondos privados, son los que más afectan a las mujeres de manera negativa. Entonces, esta propuesta de reforma introduce un cambio de enfoque muy importante, porque ya no hay una competencia entre los dos pilares o sistemas, sino que van a ser complementarios. Y esa complementariedad tiene un carácter, digamos, de recuperación del derecho, de la pensión como derecho, porque digamos que lo que plantea es que el régimen de prima media, que todas las personas hasta los 2.3 salarios mínimos van a entrar a este régimen, y eso va a garantizar que todo el mundo pueda, en teoría, acceder al derecho. Si usted gana más, pues puede o hacer ahorro voluntario y tiene que cotizar también al régimen de capitalización individual. Entonces yo creo que la primera ganancia en términos, digamos, de derecho es el enfoque del sistema, que va virando hacia una perspectiva universalista, es decir, que todo el mundo, hombres y mujeres, tengan más posibilidad de acceder a la pensión como derecho. Eso obviamente afecta en términos de calidad de vida y en calidad de salud, ¿sí?, a toda la población, y pues a las mujeres que han tenido estas situaciones de trayectorias laborales interrumpidas
por las razones que sean, por la dedicación al cuidado, por el trabajo informal, porque, bueno, por el mismo desempleo, pues pueden tener, digamos, una posibilidad mayor de acceder al derecho y en este sentido, pues garantizar unas condiciones de seguridad social en la vejez con una mejor salud y una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que hay que mirarlo de manera macro, ¿sí?, en términos de la ganancia en seguridad social y en salud para las mujeres. Importante, por supuesto, para nosotras poder entender entonces en el marco de la contextualización que hemos desarrollado en este primer abordaje de la conversación, cuáles son esos pilares a través de los cuales se va a transformar en este momento la pensión o los mecanismos de pensión en nuestro país, pero sobre todo también poder hacer algunas claridades alrededor de las cargas que hemos tenido las mujeres dentro de este sistema pensional y evaluar entonces si realmente lo que se está proponiendo como cambios en este momento nos beneficia o nos permite empezar a cerrar esas brechas históricas con las que hemos tenido que luchar. Vamos a ir a una breve pausa y en breve regresamos para seguir hilando conversación aquí en Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy acompañándonos a tejer conversación que nos permita entender la reforma pensional a la luz del enfoque de género. ¿Cuáles están siendo entonces los mecanismos que está utilizando el gobierno de turno para poder cambiar el enfoque y ampliar las perspectivas y las dinámicas que cobijan el espacio pensional en nuestro país? Hace parte de la conversación que estamos tejiendo de la mano de nuestras expertas. Y por eso yo quiero entonces, desde el escenario de la virtualidad, conectar con Diana y con Carmen. Quiero empezar entonces, Diana, conociendo tu perspectiva alrededor del enfoque que propone esta reforma pensional. Hemos tenido la oportunidad ya de ir esbozando los pilares, de ir reconociendo algunos elementos que buscan, por supuesto, a través del enfoque de género, brindar calidades para las mujeres. Pero desde tu perspectiva de investigación, ¿cómo lo ves? Muchas gracias, Sara. Yo creo que esta reforma sí aborda varias de las problemáticas que se han venido dando en los diferentes regímenes pensionales. Si nos ponemos a definir, digamos, cuáles son las principales problemáticas, podemos ver que en general los ingresos de las mujeres son inferiores, por lo que hablábamos ahorita de la brecha salarial que existe en general en la mayoría de las sociedades, si no son todas. Segundo, las mujeres acceden a trabajos más informales. Hay cifras que después podemos abordar sobre cómo la informalidad de las mujeres en Colombia es mucho mayor que la de los hombres, lo que impide que tengan una cotización más sostenida y que además digamos, lo que sería la base salarial con la que cotizan sea inferior. Lo segundo es el factor de cuidado. Cuando hablamos de género, hablamos de las expectativas y los roles que le otorgamos a los sexos en una cultura, en una sociedad, a los comportamientos y actividades que de estas personas esperan. Y pues culturalmente hemos esperado que las mujeres se encarguen de lo que es el trabajo de cuidado, tanto de hijos como de personas, digamos, en situación de discapacidad o de personas, digamos, adultas mayores. Entonces, esto implica que las mujeres tienen que tener, digamos, un momento, digamos, una posibilidad de aportar de forma o de manera flexible, porque tienen grandes espacios en los que se separan del trabajo, en que dejan de asistir al trabajo para poder asumir el cuidado de estas personas. Y por otra parte, hay dos otros elementos que tenemos que tener en cuenta en una reforma pensional, que espero abordarlo, que se aborden más tarde, y es que las mujeres tenemos una expectativa de vida más larga que los hombres. Esto es algo que se tiene que tener en cuenta para cuando hablamos, por ejemplo, de la edad. Si las mujeres nos pensionamos o podemos acceder al derecho de pensión más temprano, pues eso va a significar que el Estado debe subsidiar nuestras pensiones mucho más tiempo. Y otra cosa que también entra aquí a jugar es que las mujeres tenemos menos acceso a lo que es la capacitación financiera. Entonces, todos estos son factores que, digamos, generales que han tenido que abordar tanto los regímenes pensionales de Europa como de Latinoamérica, como ahorita en específico de Colombia, que creo que esta reforma los está abordando en muchos sentidos. Obviamente tiene sus falencias, tiene sus fallas, pero sí aborda varias de estas problemáticas. Interesante, por supuesto, esta perspectiva. Desde tu lugar, Carmen, en este momento
son 4 leyes más un decreto los que rigen el sistema pensional colombiano. ¿De qué manera en esta reforma se propone entonces un enfoque de género que también se vea transversalizado a través de esa legislación? Bueno, yo la verdad pienso que la reforma pensional no resuelve los problemas. Incluso en los debates se planteó que esta reforma pensional se hace de manera coyuntural porque después vendrán otras reformas. O sea, esto no va a resolver el tema. Realmente el tema profundo nuestro en Colombia es el tema de la cobertura frente a las mujeres. Lo que planteaban Diana y las otras dos panelistas, Victoria y Natalia, muestran cómo esa brecha es muy difícil cerrarla y fundamentalmente por ese tema de la cobertura. Yo estuve leyendo investigaciones antes de cuando se estaba planteando la reforma pensional y es tan grave el tema de la cobertura que en Colombia 1 de cada 4 hombres puede acceder a una pensión. En cambio, en Colombia, 1 de cada 10 mujeres es quien accede a la pensión. Entonces, yo no estoy tan clara y tan convencida de que esta reforma pueda cubrir sobre todo ese tema de cobertura, por lo que ya planteaban. El tema de las desigualdades es altísima, el tema, el tema salarial es complicadísimo. Sin embargo, pues es un intento, un pequeño avance, muy pequeño, considero yo. Importante, por supuesto, porque es también dar respuesta a las necesidades generacionales y a las necesidades sociales a las que nos enfrentamos en este momento. El régimen pensional que conocemos es el que, digamos, que ha cobijado durante varias décadas lo que ha sido la historia del país y que en este momento se pueda estar tejiendo un ejercicio que busque ampliar las perspectivas, como bien lo dice Carmen, pues no logra resolverlas todas, pero por lo menos abre la puerta y pone de manifiesto la conversación alrededor de la importancia de que haya otros enfoques alrededor de los procesos desde lo pensional. Quiero ir retomando algunos de los elementos que hemos ido tocando o que hemos ido enunciando a lo largo de nuestra conversación y empecemos a hablar entonces de la informalidad. La informalidad en términos de la ocupación laboral de las mujeres representa altos porcentajes para el país, pero sobre todo además representa altos porcentajes en el déficit de la calidad de vida de las mujeres al no poder tener un ejercicio pleno de sus derechos laborales y por tanto no poder acceder a espacios como el de la reforma pensional. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo se aborda el tema de la informalidad y realmente logra resolver en alguna medida este proceso, esta reforma propuesta por este gobierno? Natalia. Bueno, de alguna manera podríamos decir que aborda, por supuesto, la informalidad, particularmente con los 2 primeros pilares, con el solidario y con el semicontributivo. Se intenta como hacer un reconocimiento a esos trabajadores y trabajadoras informales, que cuando hablamos de eso, informalidad es como una palabra muy elegante, ¿no? Sí. Para decirle a la persona que vende dulces en el semáforo, a la persona que limpia los vidrios, ¿cierto? A esas personas que que trabajan en lugares donde les pagan el día, o por ejemplo las empleadas de servicio doméstico que por supuesto no les pagan, no tienen cobertura de ningún tipo de seguridad social, ¿no? Si hablamos de las otras demás asuntos que deberían estar cubiertos, salud, ARL y demás, ¿no? Entonces tenemos que entender que en Colombia la informalidad laboral es de alrededor del 60%, o sea, el 60% de las personas que entregan su mano de obra al mercado de trabajo, pues no pueden acceder a la seguridad social, y entonces eso implica que pues los datos más recientes es que apenas el 15% de las mujeres urbanas y el 26% de los hombres urbanos logra pensionarse, o sea, el total de personas que deberían pensionarse, apenas este porcentaje lo hace, y cuando vamos a la zona rural es apenas el 4% de las mujeres rurales y el 9% de los hombres. Pero esto se intensifica aún más cuando miramos las tasas de desempleo, es que las mujeres enfrentan unas tasas de desempleo mucho más altas de los hombres. El de las mujeres, según las últimas cifras del DANE, está
alrededor del 12.7% frente a la de los hombres, que es del 8.7%, y en la zona rural esa brecha es mucho más grande porque la de las mujeres es muy cercana a la de las mujeres urbanas, que es alrededor del 12%, y el de los hombres del 5%. Pero adicionalmente, cuando vamos a ver la tasa global de participación, que es las personas que participan del mercado de trabajo, es decir, las personas que dicen yo voy y vendo mi mano de obra en el trabajo, o sea, es decir, personas que pueden estar empleadas o buscando empleo, tenemos que los hombres hacen parte, es el 76% de los hombres participa del mercado de trabajo frente a un 52% de las mujeres, es decir, las mujeres participan mucho menos, y sabemos que participan menos porque se dedican más a las labores de cuidado, y eso incluso el DANE tiene la cifra porque nos dice que de esas personas que no participan, el 65% de las mujeres dice yo no participo porque me tengo que dedicar a los oficios del hogar, o sea, al cuidado. Frente al 21% de los hombres, o sea, estamos hablando de una distancia muy grande, es decir, los hombres que no participan generalmente no lo hacen o porque están estudiando o porque ya están pensionados o porque tienen alguna incapacidad que no les permite trabajar, frente al 65% de las mujeres que no lo hace porque está dedicada al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, si bien la reforma incorpora esto, pues esto es un problema estructural que no va a ser solucionado con una reforma, pero que además tiene que lograr vincularse a otras reformas, o sea, la reforma laboral tiene que venir de la mano con la reforma pensional, porque una reforma pensional y un sistema de pensiones no es sostenible cuando tú tienes a más de la mitad de los trabajadores no cotizando, ¿cierto? O sea, lo primero que tenemos que intentar hacer es que las personas que están en el mercado de trabajo coticen. Luego también necesitamos que las mujeres logren entrar al mercado de trabajo, pues para mejorar su calidad de vida, para que tengan autonomía económica, pero porque también necesitamos que el sistema pensional y los demás sistemas de seguridad social, porque ojo, no es solo el pensional, es la salud, es digamos todo lo que eso incorpora, pues las mujeres tengan un acceso a él, no de manera solidaria, sino de manera contributiva. Claro, por supuesto que sea un espacio donde podamos empezar a tener igualdad de condiciones, no solamente alrededor del acceso, sino también alrededor de la decisión, porque muchas veces también pues se da que la gente o las mujeres accedemos a estos espacios porque son las únicas opciones que tenemos y no tenemos tampoco una capacidad amplia de decisión ni de información para poder guiar entonces nuestras decisiones de acceso. Victoria, ya casi nos vamos al corte, pero me gustaría que por supuesto empezáramos esta conversación alrededor entonces también de tu visión. Como bien lo ha abordado Natalia y lo ha esbozado Diana y Carmenza, pues esta reforma no va a lograr introducir, digamos, cambios estructurales que podamos empezar a materializar, pero sin duda abrir la puerta para esta generación y para otras generaciones es muy importante. Pero también entonces, ¿cómo entenderlo desde la calidad de vida? ¿Cómo entender esos impactos? ¿Cómo poder empezar a dimensionar estos enfoques alrededor, por supuesto, desde la lupa de la informalidad en este momento? Pues lo que yo considero es que esos problemas estructurales, como lo mencionaban hace un momento, digamos que hay que poner como cada cosa en su lugar. Yo creo que no se le puede pedir a una reforma pensional que solucione el problema de la informalidad, ni siquiera a la reforma laboral, ¿sí? Porque esto es más el modelo económico y el modelo productivo el que determina que aumente el empleo, que mejore el empleo formal. Y yo sí creo que digamos, la corrección en los aspectos estructurales tiene que ver con las políticas laborales que apunten a incrementar el empleo formal, ¿sí? Entonces, digamos que allí hay como la necesidad de ubicar cada cosa en su lugar. Yo creo que la reforma pensional plantea medidas afirmativas, plantea medidas estructurales en el sentido de que cambia el enfoque. Yo sí considero, es mi opinión, que cambia el enfoque hacia una perspectiva más del derecho, como lo mencionaba al principio, y eso ya es importante. Yo creo que también culturalmente esto debe generar un cambio en términos de que todos empecemos a pensar que la pensión no es un privilegio, ni un negocio, ni un producto del mercado, sino que originalmente en los estados de bienestar la pensión es un derecho, ¿sí? Es un derecho vinculado al empleo, ¿sí? Las protecciones
digamos que se han vinculado al empleo. Entonces, me parece que ahí el cambio cultural también es importante y es parte de la información y de la formación que las mujeres debemos tener. A mí me llamó mucho la atención, les voy a contar una anécdota, y es que cuando yo empecé a hacer mi investigación, mi trabajo de tesis sobre las pensiones de las mujeres, tuve conversación con personas de movimiento de mujeres, y un poco el primer comentario que me dijeron: yo nunca había pensado en la pensión, ¿sí? Eso nunca ha estado en nuestra agenda porque nos parecía que eso era de las que tienen trabajo formal. A mí eso me dejó, un poco impactada, y yo creo que allí hay un asunto de formación también ciudadana de las mujeres en términos de recuperar la visión del derecho que tenemos a la seguridad social y a la pensión. Entonces, la calidad de vida se vincula en principio a que empecemos a reconocernos también sujetos de derechos, ¿cierto? Y de tener derecho a la seguridad social en la vejez. Entonces, me parece que esta reforma plantea esa mirada, digamos, ese cambio estructural, pero también las medidas afirmativas y lo que hace últimamente la Corte Constitucional con la sentencia es una medida para intentar cerrar la brecha histórica de género que hay en pensiones, que seguramente, como lo mencionaban, pues no lo va a hacer tan prontamente, pero hay que iniciar el camino porque el país tiene 30 años de un modelo pues que no ha tenido resultados en términos de la pensión para todos y en especial para las mujeres. Y yo creo que las medidas afirmativas de inmediato sí pueden, digamos, aumentar la cobertura de afiliación, y va a ser un poco más lento la cobertura del beneficio pensional, la brecha en el beneficio pensional, pero pues hay que empezar por algún lado. Pues la educación como nuestro camino para reconocernos como sujetos de derechos, la exigibilidad y la garantía, pero por supuesto la conciencia, y que estas conversaciones se vuelvan cada vez más cotidianas e informadas alrededor de las decisiones que debemos tener y de la información que debemos, por supuesto, poseer frente al régimen pensional que cobija nuestro país, hace parte también de esos ejercicios y de esas garantías de derecho. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí a Mujeres Sin Filtro. Gracias por continuar con nosotras aquí en Mujeres Sin Filtro, hoy de la mano de 4 expertas tejiendo conversación alrededor de la reforma pensional, vista con enfoque de género. ¿De qué manera entonces esta propuesta de reforma debe articularse y anclarse con otras reformas que necesita el país para poder entonces empezar a generar cambios estructurales? ¿Cuál es entonces la conciencia de los movimientos sociales e individuales alrededor de los procesos de cambio que necesitamos como país para asegurar garantías para quienes no las han tenido hasta ahora, pero que es muy importante que entren en la conversación y que puedan ser sujetos activos de las mismas? Pues ustedes saben que aquí en Mujeres Sin Filtro su opinión es muy importante para nosotras. Así que nos fuimos a las calles de Cali precisamente para ahondar en eso que estábamos conversando antes de irnos a la pausa, y es la información, la educación al respecto de la reforma pensional o del régimen pensional de nuestro país. Y le preguntamos entonces a las mujeres que encontramos en la calle, ¿qué tanto saben de la reforma pensional? ¿Cuántas semanas hay que cotizar? ¿Les parece justo o no? ¿Y por qué? Esto fue lo que nos dijeron. Tengo entendido que la edad de jubilación de las mujeres en Colombia es alrededor de los 58 años, pero ahora con la propuesta de la reforma pensional hay unos beneficios en reducción de semanas también, y teniendo en cuenta si las mujeres tienen hijos, también hay una reducción de esas semanas. Sí me parece justo, sabiendo que muchas mujeres tienen que trabajar medio tiempo porque tienen el cuidado de los niños o porque son madres solteras, y me parece una buena medida del gobierno nacional. No, me parece injusto. Tienen que tener en cuenta que uno muchas veces no alcanza y cada día sacan más leyes y más decretos, entonces uno nunca se va a pensionar. Entonces, por favor, que regulen eso.
Interesante, por supuesto, las opiniones que logramos captar en las calles de Cali, porque eso también nos habla de la dualidad en términos de información, de conocimiento, al respecto tanto del régimen pensional que nos cobija en este momento, como de lo que nos propone la reforma. Yo quiero en este momento proponerles un ejercicio a ustedes, mis queridas expertas y profesoras que me acompañan desde los distintos lugares. Y es que finalmente, en el marco de los análisis que uno puede tejer y de las maneras a través de las cuales uno puede entender y transversalizar este conocimiento, pues está también generar la propuesta. Partiendo, por supuesto, desde en este momento las brechas que nos cobijan, partiendo desde los índices que nos representan unas desigualdades para las mujeres y partiendo también desde la dualidad que podíamos encontrarnos en nuestro Voz Pop. Hay concordancia, pero también hay desacuerdo. ¿Qué elementos consideran ustedes que deberían ser incluidos en el marco de esta reforma para garantizar que las mujeres no sean excluidas o que no sean revictimizadas a través de este enfoque de género que busca dársele a la reforma pensional? En este caso, Diana, desde tu perspectiva, ¿cuáles consideras que pueden ser esos elementos? Muchas gracias, Sara. Pues para empezar, digamos cuáles son los elementos en enfoque de género que la reforma aborda y así, digamos, podemos abordar con más claridad qué es lo faltante. Entonces, un primer factor que la reforma aborda en términos de género es la diferencia de edades, que ahorita Natalia las mencionaba. Las mujeres en promedio nos diferenciamos en 5 años frente a los hombres en cuanto al acceso al derecho de pensión, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen solidario, como en el régimen semicontributivo, como en el contributivo. Esto tiene unos efectos importantes. ¿Por qué? Porque el segundo elemento es que disminuyen las semanas de 1.300 a 100, disminuyendo 25 cada año hasta el 2036. ¿Por qué sucede esto? Porque hasta ahora se nos exigía tanto a hombres como a mujeres 1.300 semanas, pero en una menor fracción de tiempo. Los regímenes pensionales a nivel global y latinoamericano lo que están tendiendo a hacer, y este es un tema que puede ser polémico, es a igualar las edades, no a sostener estas diferencias. Pero digamos, esa es la primera manera en que la ley lo aborda, las diferencias en edades. La segunda es esta disminución de semanas, pero esto no lo aborda la ley, esto ya lo había implementado, ya lo había propuesto la Corte Constitucional en el 2023. Quiere decir que lo que está sucediendo aquí con la ley es que la ley acoge una directriz de la Corte Constitucional, no es propia de la ley. El tercer factor es que a las mujeres se les va, digamos, a compensar con 50 años por cada hijo a un mayor de 3 hijos. Quiere decir que una mujer se puede pensionar en 17, 18 años de cotización si ha tenido 3 hijos, pues de las 1.000 semanas disminuyen 150, lo que implica que solo tendría que cotizar 850 semanas. Ese es el tercer factor, digamos, relevante. Y un cuarto factor, digamos, que no aborda netamente a las mujeres, sino, digamos, a una discusión de género un poco más amplia, es que ya la ley no hace referencia a las parejas del sexo opuesto, sino que ya abre la puerta, digamos, de manera explícita a que las parejas del mismo sexo puedan también acceder a los derechos de pensión derivados. Entonces, ¿cuáles son los puntos que a mí me parece que están todavía digamos, como falencias? Uno, que la ley hace explícita referencia a hijos y no a lo que es el trabajo de cuidados. No está haciendo referencia, por ejemplo, a lo que puede ser una persona, o mujeres y hombres, por ejemplo, un hombre soltero, ¿sí? O, por ejemplo, una pareja de mujeres lesbianas. Entonces, ¿cómo viene a funcionar allí? ¿Las dos serían beneficiarias del régimen pensional? O, por ejemplo, una persona que no tiene hijos, pero sí se está encargando de sus padres muy ancianos. Entonces, no aborda que el tema de cuidado va mucho más allá de los hijos, sino que se está limitando al tema de hijos. Esa es una de las grandes falencias que yo considero tiene la ley. Otra de las grandes falencias que considero es que en términos de cómo se va a sostener financieramente el sistema, estamos sacando a personas que pueden tener la necesidad de acceder a un subsidio, como lo que mencionaba de mujeres o hombres con padres ancianos, de los que se tiene que hacer cargo, pero estamos permitiendo que el sistema subsidie unos espacios pensionales muy largos. Pues tenemos que tener en cuenta que las mujeres estamos en promedio, tenemos 3-4 años más de expectativa de vida que los hombres.
Lo que implica que una mujer, por ejemplo, que empieza a trabajar a los 30 años, tiene 3 hijos, se puede estar pensionando, por ejemplo, a los 47, 48, y de ahí va a tener una expectativa de vida hasta los 84. Entonces, ahí hay una gran, digamos, ¿cómo se diría? Es un espacio de tiempo muy amplio donde el Estado va a estar subsidiando y ahí se está invirtiendo, digamos, el dinero en lugar, digamos, de proteger a otras personas que están quedando por fuera de este sistema. Interesante, Diana, esta perspectiva. Carmen, desde tu perspectiva, ¿qué elementos consideras que se deben fortalecer a la luz de esta reforma? Yo sigo insistiendo en el tema de la cobertura, ¿cierto? Y en tratar de eliminar la informalidad en el empleo. O sea, ese tema es complejo frente a la profundización de las desigualdades, ¿cierto? Mientras las mujeres tengamos que ocuparnos de otros frentes, ¿cierto? Mientras se mantenga el tema de la informalidad y el tema del cuidado, y en eso no solo es el cuidado de los niños, sino el cuidado de ancianos. Siempre la feminización de ciertos trabajos hace que tengamos la falta de formalización en el empleo, y esa cobertura será muy difícil de lograr, teniendo en cuenta ese tema de la falta de formalización en el empleo y la creación de fuentes de trabajo reales, ¿no? Las mujeres, incluso hay estadísticas que muestran que las mujeres son más calificadas que los hombres. Es un tema bien complejo. Por supuesto, aristas interesantes para abordar en el marco de esta conversación. Vamos a ir a una breve pausa y regreso para que retomemos entonces la conversación alrededor de esas propuestas en términos de las falencias o los fortalecimientos que puede tener esta propuesta de reforma pensional que se aplicará en nuestro país. Ya regresamos con ustedes aquí a Mujeres Sin Filtro. Hemos sostenido una interesante conversación aquí en Mujeres Sin Filtro y por supuesto sus opiniones nos han permitido ir hilando y generando propuestas desde cada uno de los campos de experticia de quienes nos acompañan en nuestro panel el día de hoy. Quiero entonces, Diana, que hagamos ese complemento, porque antes de irnos a la pausa queríamos complementar algo. Cuéntanos un poco para retomar entonces conversación también aquí en estudio. Yo quería complementar algo que había propuesto la profesora Carmen en cuanto a la falta de cobertura y también al tipo de empleos a los que suelen acceder las mujeres. Y ahí hay dos problemas importantes. Que las mujeres, por ejemplo, nos podamos pensionar más rápido, por ejemplo, con las 1000 semanas y con una menor edad, también tiene unos puntos que pueden salir en nuestra contra. Porque hay un tema que se llama la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo puede ir hasta el 80% del salario base con el que cotizamos. Si nosotras podemos, digamos, si la ley establece que nosotras tenemos que trabajar hasta los 55 años, por ejemplo, con 1000 semanas, eso abre la discusión a que un empleador pueda decir que ya tiene justa causa para despedirnos y por lo tanto el monto de ahorro que nosotras alcanzamos a acumular no va a dar para que sea una tasa de reemplazo alta en cuanto a nuestro salario base, ¿cierto? Vamos a tener justas las semanas. Mientras más años coticemos, más aumenta esa tasa de reemplazo, ¿sí? Entonces, eso es algo que puede salir en nuestra contra, unas pensiones muy bajitas precisamente por esa edad tan corta y por esas semanas más poquitas. Segundo, alguien puede decir, no, pues el subsidio. Resulta que las mujeres en porcentajes tendemos mucho más a obtener pensiones derivadas, como por ejemplo la pensión de sobrevivientes, que las pensiones a título propio, como la pensión de vejez. ¿Eso qué implica? Que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje del salario que vamos a devengar cuando ya estemos pensionadas, también es menor en el caso de las pensiones derivadas. Por ejemplo, una pensión de sobreviviente llega hasta el 75%, a diferencia de una pensión propia que puede llegar hasta el 80%. Obviamente Carmen sabe mucho más de este tema que yo, pero creo que esos son elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta cuando abordamos este debate.
Importantísimo, por supuesto, y tus comentarios me dan pie también para trasladar entonces la pregunta a Victoria. Victoria, ¿qué elementos? Pero yo quiero incluir ahí una arista, y es que en este momento también estamos teniendo una conversación muy importante alrededor de las identidades de género. ¿Cómo entenderlas también o verlas también en este proceso de propuestas que puedan fortalecer esta reforma? Pues yo retomaría, digamos, la reflexión en torno a nuevamente la perspectiva de la pensión como derecho. Yo creo que los sistemas de pensiones, como lo está intentando esta reforma, debe tender a que en la perspectiva del derecho no haya diferencia en términos del acceso a la pensión, es decir, que independientemente de la identidad de género o de la identidad o de la orientación, pues puedan haber unas garantías para poder acceder tanto a la afiliación como al beneficio pensional. Ya lo otro son, digamos, las demandas que a título propio cada uno de los colectivos hace en sus, digamos, en sus reclamos, y la obtención de medidas afirmativas particulares, pero de entrada mi visión es que la perspectiva universalista de la pensión pues debe dar acceso. Ahora lo que pasa es que el país tiene muchas brechas, ¿no? Yo creo que Colombia, bueno, como muchos países, pero a diferencia de otros países que tienen sistemas mucho más consolidados, pues tiene todavía una deuda muy grande que tendrá que abordar con las medidas afirmativas. Entonces, yo creo que ahí es donde está digamos, como el desafío más grande, o sea, porque hay una deuda muy grande. Ahora, yo quería como reafirmar en relación con lo que mencionaron hace un momento de la medida impopular de la igualación de las edades. O sea, hay estudios incluso en Colombia que se han hecho en relación con simulaciones que se han hecho, y lo que arrojan es que las que más éxito tienen son las medidas que incluyen los créditos por cuidado, y ahí reafirmo lo que mencionaban, y no es el cuidado del hijo, es el cuidado por cualquier familiar, ¿sí? Porque ahí se está excluyendo a las personas que hacen cuidado de cualquier otra persona. Entonces yo creo que ese es un elemento a corregir. El otro elemento que plantean los estudios son, bueno, los bonos por hijo, la reducción de las semanas y el aumento de la edad pensional, porque el aumento de la edad pensional es la que permite, como mencionaban hace un momento, poder tener una tasa de, digamos, una tasa de reemplazo pues un poquito más alta, ¿sí? Si uno no tiene mucho tiempo para cotizar, pues eso se va a reflejar en una tasa de reemplazo mucho más bajita. Entonces, ya en contextos como el europeo, pues digamos que una de las medidas que la Comisión Europea plantea, que es la que más beneficia y aporta la equidad de género, son las pensiones universales. ¿Sí? Las pensiones universales que son planteadas más a cierta edad, por decir algo, si la edad, en la mayoría de los países de Europa la edad de pensión es igual entre hombres y mujeres, ¿sí? Y es alta porque la expectativa de vida es alta. Pero a partir de cierta edad, por decir algo, 75, 70 años, hay una pensión para todos, ¿sí? En este caso para todas las mujeres. Entonces yo creo que hay mucho por aprender, ¿sí? Hay mucho por aprender de los países y de los sistemas que pues igual tienen retos también, porque en este momento los países europeos también tienen déficit, tienen crisis, pero hay que aprender de esas, digamos, de esos países donde las políticas ya se han consolidado y hay ejemplos para valorar cuáles son las mejores medidas a implementar. Interesante. Natalia, desde tu perspectiva. Bueno, es muy importante, bueno, más allá de lo que se puede fortalecer de la reforma, creo que la profesora Victoria mencionaba como el mensaje un poco que deja la reforma en términos de derecho, porque tenemos que tratar de hacer que estas leyes nos sean más cercanas y las veamos como una posibilidad, que es lo que le pasa
a la mayoría de personas que dicen, las personas muy jóvenes dicen, igual yo no me voy a pensionar, a mí ese debate ni siquiera me interesa, pero sí debería interesarme. Y es que hay una cosa muy importante con respecto al cuidado en América Latina, y es que asumimos una posición muy familista, es decir, asumimos que es la familia la que tiene que cuidar y no como una responsabilidad del Estado. Y ahí es donde van las pensiones, ¿no? Es un poco, no, yo me protejo en la vejez y no tengo pensión, entonces ¿quién me va a proteger? Pues mi familia, y eso queda muy al arbitrio de la familia. Tú puedes pensionarte o no, pero eso no, no debería depender de si la familia quiere o no protegerte en esas etapas. Y nosotros en el observatorio, en nuestra encuesta, los datos más recientes que tenemos, que son del 2022, les preguntamos a las mujeres sobre sus preparativos para la vejez. Y el 25%, que fue el porcentaje más alto, nos dijo, yo lo que estoy haciendo es que estoy preparando a mis hijos para que me provean en la vejez. Es decir, su plan pensional es que sus hijos las cuiden en la vejez, vean por ellas, las mantengan, entre comillas, porque no es un mantenimiento, no, ellas siguen haciendo un montón de trabajo de cuidados, pero se espera que sean sus hijos los que provean los ingresos del hogar para la sobrevivencia. Entonces sí es muy importante que todas y todos empecemos a entender la pensión como un derecho de cuidados que tiene que proveer el Estado, porque es una forma de cuidarnos, no es una forma del sostenimiento de la vida. Esa una, y la otra es que sí tenemos que mejorar el acceso a las diferentes formas que asumen las finanzas, por ejemplo, para los ahorros y demás. Lo que encontramos es que muchas mujeres, bueno, muchas personas, pero particularmente las mujeres, nos dicen que sienten una enorme desconfianza, por ejemplo, del sistema financiero y su acceso, y de hecho nos dicen, a mí me da miedo endeudarme, yo le tengo miedo a la deuda, por ejemplo, yo le tengo miedo al sistema financiero, y yo, por ejemplo, no ahorro así, yo prefiero ahorrar en una cadena antes que ahorrar en un banco porque me cobran, porque me cuesta, porque es cierto. Entonces también necesitamos un fortalecimiento de eso, porque esta reforma de alguna manera también viene aparejada con la idea de el ahorro, ¿no? Porque nos dice, usted puede contribuir al régimen de prima media hasta aquí, si en el mejor de los casos, claro, pero luego usted tiene que mirar a ver cómo ahorra, o sea, como que también el Estado nos está dando un mensaje alrededor de vamos a incorporar todo esto para que haya un derecho a la pensión, pero eso no implica entonces que es el Estado el que va a ver esto como un negocio, sino que vamos a ver cómo hacemos entonces para combinar. Entonces también tenemos que ver de qué manera nos vinculamos a esas otras formas en las que el sostenimiento de la vida venga de otras maneras, con herramientas y educación financiera de manera diferenciada, pero también que incorpore a las mujeres y a estas poblaciones históricamente excluidas del sistema de pensiones y el sistema financiero. Una interesante conversación la que hemos podido tejer hoy en este capítulo de Mujeres sin Filtro. Por supuesto, son muchas las aristas que se nos quedan por fuera en el marco de realizar un análisis completo alrededor del enfoque de género que trae, pero lo importante para nosotras es poder, a través de la experiencia de estas 4 mujeres, llevar a ustedes elementos que les permitan empezar a tener una conciencia de la información, poder proponerles temas de conversación, poder dejar esbozados temas que ustedes puedan llevar a sus conversaciones cotidianas, pero que también, por supuesto, puedan hacer parte de esas búsquedas de información que les permitan conocer el espacio en el que nos estamos moviendo como sociedad, pero también entender que hacemos parte de un sistema, que es un encadenamiento de acciones las que pueden llevar a que mejoren las condiciones estructurales que vivimos como colombianos. Gracias por acompañarnos. Su opinión es importante para nosotros. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en Mujeres sin Filtro.